Buenos días, Magíster Cleverlord. El día de hoy vamos a realizar un debate sobre los artículos de la Constitución, los ODS, la LOEI y el currículum. Para esto tenemos la presencia de la señorita Andrea Chontasi, Eliana Suárez, Sandy Vera y mi persona. Y a continuación le voy a dar pase a mi compañera Andrea Chontasi, que nos va a hablar un poco sobre los ODS. Buenos días, Magister. Sí, el primer punto vamos a hablar sobre las ODS. El ODS 4 en especial, que habla sobre la educación de calidad. Dice que garantiza una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Es decir, que se quiere garantizar que para el 2030 todos puedan tener una educación por igual y que todos puedan acceder a estos beneficios de la educación. Esta educación de calidad contiene algunos objetivos que se ha planteado para el 2030. Entre estos objetivos habla sobre la calidad y la excelencia en la enseñanza primaria. Es decir, que todos puedan tener una enseñanza buena, eficaz, y que todos puedan tener acceso de una manera gratuita a la enseñanza, a la educación. Otro de los objetivos que se plantea para el 2030 es que todos los niños y niñas puedan lograr alcanzar esta educación, puedan alcanzar un mayor desenvolvimiento desde muy cortas edades, para que cuando ellos surjan a un grado superior, puedan ellos ya tener un aprendizaje, unas bases eficaces para lograr ese aprendizaje que en ese momento se les va a impartir. Que los niños puedan desenvolverse, que los niños puedan ser más abiertos, que los niños puedan tener un mayor conocimiento sobre lo que se les va a enseñar en un curso superior. Otro de los objetivos que plantea este ODS es en el objetivo 4.3, que habla sobre asegurar, es decir, que todos puedan tener de una manera segura lo que brinda esto de la educación de calidad. Es decir, que todos los hombres y mujeres tengan acceso a una información profesional, para que ellos puedan desenvolverse de una mejor manera, para que ellos puedan obtener cierta información, ciertas capacidades, desarrollar esas habilidades profesionales que todos necesitan, y que sobre todo tengan un aprendizaje constante. Cuando tienen acceso a este tipo de información, obviamente ellos van a tener un aprendizaje constante y diario en sus conocimientos, en sus habilidades, y esto les permitirá muchas cosas en un futuro. Otro de los objetivos que plantea esto del ODS es que se incrementen jóvenes y adultos con habilidades y capacidades en áreas técnicas y profesionales para acceder a un trabajo honesto. Es decir, que de aquí al 2030 se requiere jóvenes y adultos que tengan estas capacidades técnicas de manejar asuntos técnicos y habilidades profesionales. Es decir, que tengan habilidades en informática, habilidades en cosas que se plantean para este 2030, que va a cambiar en lo que es en la tecnología, en la enseñanza. Entonces, se plantea enseñar y asegurar y capacitar a muchos jóvenes y adultos en estas áreas, para que así se generen trabajos eficaces, trabajos de calidad, trabajos que tengan buenas remuneraciones en su vida. Obviamente estos trabajos van a traer muy buenas remuneraciones porque van a ser muy bien pagados en el futuro. Entonces es necesario enseñar y adecuar a estos jóvenes y estos adultos en estas capacidades. Otro de los puntos es que se requiere una igualdad de género en la educación. Es decir, que todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, tengan esta oportunidad de educarse, que tengan esta capacidad, esto de educarse día tras día. Y obviamente también habla sobre que todos tengan el derecho, es decir, no porque sean parte de un pueblo,
de una comunidad no tengan ese derecho. Todos tienen y se plantean este objetivo para el 2030, que todos, niños, niñas, jóvenes, adultos, tengan la oportunidad de educarse, de tener estos conocimientos, sin importar la raza, sin importar la etnia, sin importar la situación económica en la que se encuentren, sino que tengan esta oportunidad de educarse. Entonces, a pesar también que tengan distintas discapacidades, porque en la actualidad hay todavía ciertos lugares en donde por tener cierta discapacidad no pueden acceder a una educación de calidad. Entonces, en el 2030 lo que se plantea es que puedan, aunque tengan una discapacidad, tengan esa educación de calidad, reciban esa educación. Eso es lo que se plantea en el 2030. Otra de las cosas también que se plantea es que todos puedan tener este acceso, ¿no? Todos puedan desarrollar estas habilidades, pero para eso se necesita un apoyo para que este desarrollo se dé. Se necesita que haya un desarrollo sostenible, un apoyo sostenible, es decir, que se pueda contar con la ayuda de países desarrollados para que esta educación se dé, es decir, que países desarrollados y que estén en desarrollo puedan colaborar con aquellos países que están en un desarrollo menor y puedan pues contribuir de manera financiera también para que esta educación se dé, para que esta educación pueda abrirse puertas en los lugares, en los países pequeños, en provincias en donde no existe todavía una buena educación, pero se puede hacer con un apoyo de países que son ya de mayor desarrollo. Otra de las cosas también que permite este ODS es que puedan todos los niños tener este acceso, es decir, que tengan escuelas, que tengan estas oportunidades, que tengan primero buenos docentes de calidad. Luego, tener todo lo que es material para la educación, computadoras, que tengan libros, que tengan todas esas cosas que un estudiante necesita para su educación. Y sobre todo, trabajar en lo que es en los docentes, capacitar a docentes que sean por vocación y que puedan impartir esta docencia y esta enseñanza a los niños. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Eso también se puede lograr con países que están en desarrollo. Es decir, que los países que están en desarrollo compartan ciertas capacitaciones, ciertas formaciones a estos docentes. Capacitarlos en lo que es la docencia, en cómo enseñar, en cómo impartir esta enseñanza a los niños, jóvenes, adolescentes. Cómo hacerlo, cómo llegar con esos contenidos. Entonces se puede lograr mediante ese apoyo exterior, ese apoyo internacional de aquellos países que ya están en desarrollo, y muchos de ellos ya están en este proceso, ya están aprendiendo a capacitar a sus docentes para generar esta educación de calidad. Y bueno, eso se plantea en el 2030. Entonces, eso es lo que se refiere el ODS. Básicamente generar habilidades, competencias, generar un impulso, un conocimiento, generar ese apoyo tanto desde los niños hasta los más adultos con respecto a esto de la educación de calidad. Entonces, me gustaría saber, ¿usted qué piensa, compañera Eliana, sobre este punto de los ODS y compañera Dayana también? Le doy paso a la compañera Eliana. Muy buenos días, máster. Sí, la verdad es que estos puntos de la ODS es demasiado interesante. ¿Por qué? Porque nos evita y radica todas esas expectativas o esas especulaciones religiosas, sea culturales y todas aquellas, por lo que la ODS nos permite lo que es una educación de calidad, en el cual obliga también a los maestros a que se capaciten día a día para estar a la altura de lo que es una educación de calidad y por ende impartir enseñanzas que predominen lo que es la competencia, el desarrollo sostenible y todo aquello.
yo también quiero aportar y que me parece súper interesante porque está tratando, este objetivo más que todo está tratando de que exista una educación de igualdad, además de la educación de calidad, que se incluya a las personas, ya así sea que tengan alguna discapacidad, que se les dé oportunidades, porque obviamente tienen que buscar la manera de saber llegar al alumno o a la persona que quiera adquirir, porque recordemos que es un derecho al que todos tenemos que acceder, tenemos la oportunidad, solamente que están tratando de que obviamente todos podamos tener esa oportunidad de educarnos y más que todo que en un futuro nos ayude a tener a cambiar de vida o tener un futuro mejor. Sí, chicas, muchas gracias por su aporte y sí, básicamente la educación de calidad, este ODS en la Agenda del 2030 busca esto, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades. Entonces, este es un tema bastante importante que tenemos que tenerlo en cuenta y pues bueno, hasta el 2030, ¿no? Bueno, con el siguiente punto vamos a seguir con los artículos de la Constitución. Mi compañera Eliana va a compartir algunos artículos con respecto a este tema. Sí, dado los ODS, también es importante prevalecer lo que es los artículos de la Constitución dentro del marco de la educación, por lo que la Constitución, cabe recalcar, vela por nuestros derechos, vela por los derechos de las personas dentro de esta sociedad. Uno de los puntos más importantes que a mí me interesó, porque son muchos artículos que de verdad predominan que sean nombrados, pero por el tiempo no lo vamos a prevalecer. Lo único que sí me interesó lo que es el artículo 28 de la Constitución, que es muy importante porque garantiza que la educación pública esté abierta para todas las personas, o sea, que sea universal y que esto no promueve ninguna religión en particular, así sea de otra religión. Bueno, entonces lo que en sí en este punto es que nos dice que la educación sea laica, que quiere entender que el laicismo es como la obligación del Estado asegurar la neutralidad ya de los derechos de la ciudadanía frente a estas culturas religiosas y de manera voluntaria practicar sus creencias en las instituciones educativas, no como el anticleralismo dominante de los siglos pasados. ¿Ya? Este artículo se garantiza la gratuidad del sistema educativo, desde los primeros niveles hasta la universidad, que sería el tercer nivel. Es decir, que quedan al margen de la gratuidad de nivel posgrado y maestría y doctorado. Eso sí se van a ser cobrados, pero desde un inicio, desde que nosotros empezamos lo que es el proceso educativo, es gratuito hasta el tercer nivel de la universidad. También esto viene de la mano del artículo 29, que nos dice que también garantiza que se seguirá respetando una larga tradición en el mundo tanto personal como académico, la libertad de cátedra, que es indispensable que el libre debate de las ideas, de igual forma, mantiene el derecho de la educación en la lengua materna, porque no nos pueden impartir otras cosas que nosotros no sepamos, ya tienen que impartirlos en nuestra lengua nativa, que es lo fundamental para el aprendizaje. También este artículo garantiza la existencia de los establecimientos educativos particulares, sean confesionales, laicos, y que estén al marco de la ley. ¿Algún criterio sobre estos dos artículos de la Constitución, compañera? Sí, puedo decir que realmente es un artículo bastante importante y estoy de acuerdo, porque el permitir una gratuidad desde un inicio hasta un tercer nivel es bastante accesible para muchos de los estudiantes que
desean obviamente seguir. Más que todo, obviamente desde los más pequeños hasta los más grandes. Los más pequeños sin duda necesitan una educación, necesitan educarse, necesitan tener esta accesibilidad. Y muchos de ellos, muchos pequeños, muchos niños no tienen la oportunidad, tal vez por cuestiones familiares y por economía, por sobre todo. Entonces, que la Constitución permita que esta gratuidad siga desde el inicio hasta la universidad, obviamente es muy efectivo, porque todos pues van a poder acceder a la educación, van a poder acceder a nuevos conocimientos y sobre todo van a tener más oportunidades en el transcurso de su vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con este artículo porque ayuda al crecimiento personal y en todos los puntos de vista que se pueda ver. Compañera Sandy, ¿algún criterio? Bien, compañera. Bueno, es algo muy cierto, ¿no? Y estoy de acuerdo también a lo que usted dice, ya que los derechos constitucionales son aquellas que están incluidos en la norma, se podría decir, constitutiva al momento de poder compartir con cada uno de los seres humanos, como también decía anteriormente nuestra compañera, tiene derecho, todo ser humano tiene derecho, y esto va a la par para poder tener nuevas generaciones a futuro relacionado con todo esto. Es muy importante lo que estamos aprendiendo, lo que estamos indagando, y sirve para una futura generación. Claro está de que lo que son los artículos de la Constitución también van de la mano para obtener ese desarrollo sostenible que queremos, que se quiere garantizar en este próximo 2030. Sí, otro de los artículos que también me interesó es el artículo 348, donde destaca que la gratuidad, como nos dijo la compañera, de la educación pública esté a la par. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda a que todos tengamos el derecho y, más que todo, la responsabilidad de este proceso educativo, y erradicar lo que es los trabajos infantiles, también lo que se vulnera también los derechos de los niños, muchas veces así. Entonces, esto de aquí nos accede a de que, aparte de que se queden en casa y estén esclavizados por A o B motivo, esto imparte de que ellos puedan acceder a estos centros educativos y progresar y tener un buen vivir. Al mismo tiempo, declara también este artículo que los centros educativos fiscomisionales también son administrados por el Estado. Para que cumplan ciertos requisitos, recibirán siempre apoyos financieros. Los requisitos de ellos son que las escuelas fiscomisionales también pueden ser gratuitas, igualdad de oportunidades como las de educación fiscal. Esto significa que esta Constitución continúa con el apoyo de la educación, tanto fiscal como fiscomisional, en términos similares a lo que hasta lo hoy día obtenido. La educación fiscomisional cumple una función social muy importante en nuestro país, por lo que merece el apoyo permanente también del Estado ecuatoriano. No hay que dejar a un lado porque, por ejemplo, en mi provincia anteriormente habían muchas escuelas particulares que eran cobradas y no daban el acceso, o sea, por A o B motivo uno no tiene lo que es el suficiente recursos económicos para acceder a aquellos, para tener un buen vivir. Pero ahora con todo lo que nos dice la Constitución y obtener un ODS al 2030, todo esto ha cambiado. Hay muchas instituciones, lo que fueron particulares o fiscomisionales, ahorita ya pertenecen a lo que es el Estado ecuatoriano, y nos da, como quien dice,
nos abre otra puerta para ir desarrollando y mejorando nuestras habilidades de aprendizaje. ¿Algo que comentar la compañera Dayana sobre estos artículos? Porque la verdad me parece también que en parte sí está muy bien que en lo que es el gobierno nos brinde ese apoyo, porque algunas personas a veces desearían tener una educación, digamos, en una escuela que les brinde una mejor educación, pero para esto muchas veces no tienen lo que es los recursos económicos. Y bueno, en esto está de que tengan apoyo más que todo para que les sigan brindando lo que es una buena educación a los demás. ¿Alguna otra compañera, una objeción o un criterio? Bueno, puedo decir que es un artículo bastante interesante y sobre todo siempre busca las oportunidades, busca generar oportunidades desde las primeras infancias hasta las personas más adultas, y el generar un buen vivir, como usted lo había mencionado. Sobre todo es ver ese buen vivir desde los más pequeños hasta los más grandes. Obviamente, si se toman buenas decisiones desde las pequeñas infancias, obviamente se va a conseguir buenos resultados en el transcurso de la vida. Y permitir estas oportunidades, que ciertas instituciones hayan cambiado, que ciertas instituciones hayan podido abrir esas puertas de oportunidades para que existan nuevos estudiantes, puedan educarse, obviamente permite un cambio muy grande en lo que es la educación. Entonces considero que estoy a favor con esto de las oportunidades. Considero que es un artículo que habla sobre oportunidades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces estoy de acuerdo con este artículo. Bueno, sí, dando los criterios adecuados de cada compañera, pues sí, la Constitución protege esos derechos de cada ciudadano, porque aparte de que la educación es gratuita, nos accede a muchas instituciones educativas, pues bueno, también prevalece lo que es el laicismo, de que quiere nivelar todo, no quiere dejar a nadie afuera. ¿Por qué? Porque hasta incluso en la Constitución nos da ese derecho, nos da esa libertad a escoger dónde se puede enseñar, dónde la enseñanza es mejor, ya con los métodos pedagógicos. Todo eso abarca lo que la Constitución quiere, como quien dice, no, nuestros derechos están protegidos. Todo, desde que nosotros nacemos, el derecho es de tener un papá, una mamá y un nombre. Entonces, desde ahí ya viene protegiéndonos lo que es la Constitución, y nos garantiza hasta el tercer nivel. O sea, donde también entra lo que es la igualdad, la iniquidad entre las culturas, religiones, todo prevalece ahí. Y eso es importante porque va de la mano a lo que es los ODS y tener, como quien dice, una educación de calidad. Dado estos artículos de la Constitución, doy paso a la compañera Sandy, que nos va a hablar sobre los artículos de la LOE. Muchas gracias. Bien, compañeras, muy interesante cada uno de los aportes que estamos viendo, ¿verdad? Y a la vez yo también quisiera aportar con eso de la LOE. Esto se estipula en el artículo 344, de ahí parte todo lo que es la Constitución, comprende a la educación inicial como parte del sistema educativo. Aquí dice que en el mismo estado se ejerce lo que es la autoridad, además regula y controla las actividades relacionadas a la educación. Podemos observar que detrás de esto todo parte en el artículo 40, pero respalda ciertos artículos más como el 42 y el 41,
Entonces, vamos a empezar, compañeras, compartiendo un artículo muy importante para que quede en cada uno de nosotros y que cuando seamos futuras docentes, futuras colegas, podamos poner en práctica estas enseñanzas. El artículo 23 dice que la educación escolarizada conduce a la obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de terminación de educación general básica y el título de bachillerato. A su vez, en el 23.2 nos atribuciona que esto del Consejo Nacional propone y también facilita y aporta a cada uno de los análisis y formula las propuestas de políticas relacionadas con el Plan Nacional de la Educación. Entonces, esto es algo muy, muy importante, ya que se alcanza lo que es acuerdos que vializan también el fortalecimiento, y es muy importante para cada uno de esto de la institución, ¿no? No sé qué usted nos pueda aportar, compañera Andrea, acerca de esto. Claro, realmente es bastante interesante, ¿no? Este punto de la LOI, porque obviamente nos habla sobre igual una educación efectiva, una educación de calidad, obtener títulos referentes a lo de la educación. Entonces, sin duda es un tema bastante importante, que realmente todo referente a la educación es muy efectivo. Conocer sobre la educación, tener en cuenta sobre la educación y sobre todo saber cómo se maneja lo de la LOI es bastante importante tener en cuenta. En el artículo 27 también nos da a conocer sobre las denominaciones de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene 3 niveles: la inicial, básica y bachillerato. Entonces, el inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 3 años de edad. El inicial 2, que comprende a infantes de 3 a 5 años de edad. Entonces, esta es una etapa muy bonita en el cual donde nosotros nos estamos preparando para tener esas futuras generaciones, como yo siempre digo, porque desde los niños pequeños es donde parte. Entonces, donde parten muchas cosas hermosas para poder dar a entender, ¿no? Como nos da a entender aquí el artículo 27. Son 2 etapas muy importantes. A su vez, también lo que es el artículo 39 son instrucciones educativas según los niveles de educación que ofrecen o que ofertan las instituciones educativas. Pueden ser centros de educación inicial, escuelas de educaciones básicas, también lo que son los colegios de bachilleratos y unidades educativas. Entonces, todo esto abarca algo muy importante, y nos acercamos, compañeras, al artículo 40, donde realmente parte de aquí, parte lo que es educación inicial, y es lo que más nos enfrasca a nosotros. Es donde se establece, dice el artículo 40, se establece a la educación inicial como el acompañamiento al desarrollo integral en diferentes aspectos, como puede ser cognitivo, social, también identidades, y desarrollan las habilidades de las destrezas, autonomía, entre otras. Entonces, con la educación general básica, para lograr un equilibrio autónomo entre ambos niveles, cabe recalcar la educación de los niños y sobre la responsabilidad de cada familia, podría ser empezando de niños. Dice que aquí se empieza empezando de los niños de 0 a 3 años. Es una responsabilidad desde ese estado que se asume a un gran reto. Entonces, no sé qué usted me puede aportar, compañera Dayana, y a la vez también compañera Eliana, acerca de estos artículos.
Bueno, compañera, la verdad que tengo que aportar que es algo muy importante porque se está centrando más que todo en que tengan una educación adecuada dependiendo del nivel en el que se encuentre, ya sea de escuela o de colegio, porque de eso se trata, ¿no? De que más que todo, empezando por lo que es la educación inicial, que es desde aquí donde parte los primeros conocimientos que se les dan a los niños. Aquí en esto está que ellos empiecen a ver la educación como algo muy importante más que todo y que sepan sacarle provecho a esto. Más que todo se centra en que se les brinde una educación que merezcan y que adquieran los conocimientos necesarios dependiendo de la edad y más que todo vayan estimulando sus conocimientos para que ellos vayan aprendiendo a medida que vaya pasando el tiempo y vayan creando sus conocimientos constructivistas en base a lo que van aprendiendo. Sí, compañera, claro está de que tanto la Constitución como la LOI se trata de lo que es la educación inicial, dando perspectiva y más que todo la lógica, porque lo que nosotros estamos estudiando es educación inicial y nosotros como futuras maestras de la educación inicial somos la base donde ellos puedan, como quien dice, amar a lo que es la educación, porque la educación está a lo largo de nuestras vidas, no es porque recién entramos y ya, ahí quedó, no. Entonces nosotros a lo largo de nuestras vidas vemos lo que es las instituciones educativas, las metodologías, por lo que nosotros estamos estudiando, vemos y nos preparamos en cada método para poder impartir, porque en sí el maestro tiene que llegar a todos, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Nosotros debemos, como futuras maestras, ingeniárnoslas, unir metodologías para ver cómo este obstáculo de los aprendizajes de distintas maneras, superarlas más que todo. Y sí, estos temas, estos artículos interesantes de la LOI es demasiado para nosotras ir aprendiendo, ir enfrancándonos en lo que es en el sistema educativo. Así es, compañera. Y también les comparto 2 artículos más, que es el 41 y el artículo 42, que van de la mano. En el 41 nos dice que la coordinación interinstitucional es la autoridad educativa nacional, donde promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas. Mire, qué grandioso es esto, ¿no? Competentes en el desarrollo y protección integral de los niños y de las niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. Dicha autoridad desarrolla el mecanismo y permite a la educación inicial complementar y articular transversalmente los programas de protección de salud y nutrición. Esto sí que es magnífico. En el 42, el nivel de educación general básica dice que la educación general básica viene de la mano, ya que desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas, competencias de las niñas y de los niños y adolescentes, desde los 5 años de edad en adelante, para participar en forma críticas, responsables y solidarias en la vida cotidiana, y continuar los estudios en el bachillerato. La educación general básica, esto es básicamente donde está compuesta por 10 años de atención. También es obligatoria, en los que se refuerzan, se amplían o profundizan las disciplinas básicas garantizadas. Entonces esto viene bastante de la mano y nos da a conocer muchas expectativas en las cuales podemos plantear con nuestros pequeños. ¿Qué nos podría contar usted, compañera Andrea? Sí, realmente este artículo es bastante importante porque aquí, bueno, como usted lo mencionaba, lo que busca es promover mediante la educación inicial lo que es el desarrollo del niño. Primero hablamos por ahí.
que el desarrollo de los niños, cómo lo van haciendo desde muy pequeños y nosotros vamos a ser parte de ese desarrollo. Entonces es importante tener en cuenta esto de promover, y la Constitución permite eso, que los docentes en educación inicial sean parte de ese desarrollo de los niños. Y al igual que en la educación básica, ¿no? Que ese desarrollo se genere, sea parte y pues puedan llegar a un bachillerato, puedan llegar a una universidad de una manera efectiva. Entonces, lo que imparte, lo que busca esta Constitución es promover ese desarrollo concreto, ese desarrollo eficaz de todos aquellos estudiantes, ¿no? Entonces, yo realmente estoy de acuerdo con este artículo y básicamente con todo lo que es la Constitución, la LOEI, porque habla sobre esto de la educación, una educación efectiva, una educación de calidad, saber en qué estamos situados, cómo está situada cómo se divide la educación, en qué aspectos se divide la educación. Compañera Andreita. Bueno, como último punto les comparto el artículo 75.1, donde trata sobre la coordinación internacional orientada a la calidad educativa. Esto es donde la Autoridad Educativa Nacional coordinará con las instituciones públicas responsables de la evaluación educativas, también el aseguramiento de la calidad de la educación superior y con él entre los rectores de la educación superior son como quien dice afectos de proponer mecanismos que permitan evaluar de forma permanente, ¿no? Entonces, podríamos sacar como conclusión a todo esto que estos son artículos donde podemos analizar las referencias y a la vez son prácticas obteniendo resultados de la educación como quien dice, con el reglamento que se dicte para el efecto. Con respecto a las equidades, también se podría dar lo que es analizando ¿cómo podría decirle? Analizando cada uno de estos artículos para poder llegar a una equidad, a un buen funcionamiento, donde están regidos en cada reglamento para cada uno de estos. ¿Qué nos podría usted acotar como para finalizar, finiquitar cada uno de estos artículos acerca de la LOI, compañera Dayana? Bueno, compañera, al igual que los demás artículos que hemos estado debatiendo, me parece que son súper importantes porque de una u otra manera nos están garantizando que obviamente se está trabajando en lo que es que para el 2030 podamos obtener una educación que esté, digamos, necesaria, que esté al alcance de nosotros también y que más que todo tengamos apoyo de que vamos a tener en base a la educación, tengamos oportunidades, que nos garanticen que vamos a tener oportunidades de que en un futuro vamos a poder conseguir un buen empleo dependiendo de lo que estemos estudiando. Así es, todo esto es un proceso al desarrollo para lograr una educación muy buena y efectiva. Gracias, compañera. Esto es lo que puedo compartir acerca de la LOI. Listo. Como siguiente punto tenemos el análisis, el criterio sobre el currículum educativo. Le damos paso a la compañera Dayana para que pueda realizar este análisis. Sí, compañeras, muy bien. Como les decía, aquí hace énfasis en lo que es el currículo de la educación inicial, que como decía, desde aquí parten los primeros conocimientos que se irán formando al pasar el tiempo, en los niveles que vayan teniendo en base a su educación. El enfoque del currículo se centra en el reconocimiento del desarrollo infantil, que es integral y completa todos los aspectos que forman, ya sean cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos o afectivos, y que estén relacionados entre sí y que se produzcan en el entorno natural y cultural.
esto más que todo es como que un apoyo para el docente, porque en base a este currículo ellos van a ir impartiendo o compartiendo su información a cada niño dependiendo de su edad y que más que todo ellos puedan ir aprendiendo en base a lo que les van compartiendo. Y bueno, sabemos que los niños no aprenden a un mismo ritmo, pero en esto está en este está el objetivo de este currículo, que más que todo ellos puedan aprender, y más que todo en esto viene incluido lo que son las pedagogías o tipos de en los que los docentes se puedan guiar y puedan completar lo que es dar su información. Y también se divide en lo que es el subnivel inicial 1 y el subnivel inicial 2. En el subnivel inicial 1, el objetivo es de que, por ejemplo, empezarles a mostrar lo que es a los niños las nociones básicas, que por ejemplo el color, los colores, las texturas, la forma y el tamaño, porque recordemos que bueno, en la casa se les dan sus primeros conocimientos como que son los valores, que aprendan a reconocer su nombre o cosas así. Y bueno, ya en el subnivel inicial 1 vienen a complementar más que toda esta información, que ellos sepan, dependiendo de lo que ya han aprendido, su clasificación, cómo se llama esto. Y en el subnivel inicial 2, que los objetivos son alcanzar los niveles de alta identidad en autonomía, la convivencia armónica con los demás integrantes de su entorno, las capacidades investigativas que les permitan descubrir nuevas cosas, desarrollar el lenguaje verbal y no verbal, y adecuar su estructuración del esquema corporal. En esto más que todo ya finalmente en su nivel inicial 2 lo que quieren es que ya los niños, dependiendo de lo que están aprendiendo, aprendan a convivir con sus demás compañeros, que ya le den uso a lo que han aprendido, a los valores, que compartan sus ideas y más que todo fomenten la educación entre ellos, y que se siga dando una educación inclusiva y de calidad, que ellos aprendan a convivir y que reconozcan que entre ellos deben de darse apoyo y que no deben excluir a sus otros compañeros, que más que todo, a pesar de las diferencias, ya no sean tan diferentes, que en este caso aprendan a convivir y que sepan que a pesar de que las personas tengan otras diferencias, tienen los mismos derechos y están a un mismo nivel y que tienen esa oportunidad de poder estudiar y tener una educación de calidad o inclusiva. Más que todo, garantizar que los niños, a pesar de todo, van a recibir una educación que merecen. Y no sé si alguien de las compañeras, la compañera Eliana o la compañera Sandy, quieran compartir algún criterio acerca de que creen que esto es muy importante para el docente o para los estudiantes. Bueno, sí, como usted decía, compañera, ¿no? Lo que es con respecto a educación inicial se fundamenta bastante en el derecho a la educación, atendiendo a las diversidades personales, sociales, culturales, identifica con criterio de lo que es los aprendizajes básicos en este nivel educativo. Sobre todo estos artículos, todo esto que hemos venido viendo, genera bastante lo que es la educación para sobresalir en cada uno de ellos, compañeros. Sí, y también el currículo también se basa a lo que es la planificación de un docente, cómo se planifica, de cómo enseñar, qué evaluar. O sea, también en este marco teórico del enfoque del currículum de educación inicial, también se genera lo que es el juego. Esto se ha incluido más porque, por ejemplo, los niños son como una esponjita, absorben todo y con el juego aprenden mucho mejor. Entonces, a eso va lo que es el enfoque del currículo, porque es como una planificación que un docente tiene para poder enseñar e impartir sus conocimientos a aquellos niños que nosotros vamos a hacer la base de ellos, para que amen lo que es la educación y así enfatizar lo que es la ODS, que esperamos que en el 2030 ya tenga factible eso, de una educación de calidad. Bueno, yo también quiero dar mi aporte. Y realmente sí, lo del currículum tiene mucho que ver, va de la mano con lo de la ODS, va de la mano con la Constitución,
va de la mano con la LOEI, porque todo se complementa. Sobre todo el currículum es algo súper importante para cada docente, porque el currículum nos da ciertas pautas que nos permite, que al docente le permite dirigirse, ver cómo va a valorar a aquellos niños, cómo va a evaluarles, qué objetivos quiere conseguir en aquellos niños, esos objetivos de aprendizaje. Y como comentaba la compañera Eliana, los niños aprenden mediante el juego. El juego es un método muy eficaz para el aprendizaje de los niños, porque los niños generan un aprendizaje profundo, un aprendizaje significativo. Es decir, que ellos van a generar esos recuerdos en el transcurso de su vida. Es decir, que esos conocimientos que aprenden mediante el juego, ellos van a recordarlos, van a aplicarlos, van a tenerlos siempre presente. Entonces, este currículo permite eso, que el docente tenga esa guía en donde pueden consultar, donde pueden regirse, cómo voy a enseñar. ¿Cómo voy a enseñar estos conocimientos a aquellos niños de Inicial 1, Inicial 2 y en sí en adelante? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impartir? Y dejar de lado todas esas metodologías tradicionales. Básicamente el currículum permite eso, ¿no? Que un docente pueda generar ese pensamiento creativo para dar a conocer todo lo que quiere impartir a esos niños, y que los niños puedan desarrollarse, puedan tener conocimientos efectivos, puedan abrir su creatividad, puedan generar esas habilidades importantes que ellos necesitan desde muy pequeños, como lo habíamos mencionado en la ODS. En la ODS se requiere y quiere promover esa educación de calidad desde las primeras etapas, porque es importante que un niño desde muy pequeño genere esos conocimientos generales eficaces para su vida. Entonces, eso es lo que permite el currículum, básicamente que los niños puedan desenvolverse, desarrollarse de una manera efectiva. Entonces, es importante, ¿no?, que un docente tenga ese conocimiento y tenga de lado y deje de lado lo que es esto de la metodología del modelo tradicional. Pero siento que en muchas escuelas, en muchas áreas educativas todavía se maneja lo que es el modelo tradicional. No permiten que los niños se desenvuelvan, se desarrollen como deberían. Los niños en la actualidad tienen su manera de expresar de una manera distinta a los niños de tiempos anteriores. Ahora los niños ya pueden desarrollarse, pueden hablar, pueden expresar. Desde muy pequeños, desde edades de 3 años, ya tienen conocimientos, por ejemplo, en la tecnología. Antes, niños de tiempos pasados, la verdad es que no habían esos conocimientos. Entonces, ahora en la actualidad, los niños necesitan desarrollarse desde los 3 años para arriba o incluso menos. Entonces, este currículum permite esto, ¿no? Que ellos puedan, mediante la ayuda de sus docentes, que van a estar empapados en el tema de lo que es el currículum, la Constitución, la LOEI y sobre todo el ODS, pues les va a permitir que los niños se desarrollen, que los niños puedan aplicar, que puedan expresar esas habilidades. Entonces, es importante, considero que todo esto va de la mano, ¿no? Va muy de la mano porque una cosa respalda a la otra. Entonces es bastante importante tener en cuenta que, bueno, nosotros como futuras docentes, pues tengamos en cuenta esto del currículum, que lo analicemos, que lo leamos, que lo estudiemos para poder impartirlo en un futuro. Obviamente todo lo que es Constitución, LOEI, va cambiando en el transcurso de los años. De aquí puede que en unos 2 años cambie la Constitución, ciertos artículos se modifique, pero al mismo tiempo es necesario tener estos conocimientos, saber cómo impartir estos aprendizajes, cómo llegar con esos conocimientos. Entonces, considero que todo esto es bastante importante y eficaz para la educación, para que exista una mejora, para que exista un cambio que se requiere, ¿no? Y sobre todo enfatizarnos también en lo que es el ODS. Como decía, todo esto lleva de la mano. Entonces, con todos estos puntos claros de la Constitución, de la LOEI, estar ubicados en cómo está constituida la educación, en cómo está formada la educación y qué es lo que quiere impartir la educación, pues obviamente se podrá conseguir estos objetivos en el 2030, que es lo más importante para la educación.
Y bueno, compañera Dayana, tal vez algo más que aportar sobre el tema del currículum. Bueno, compañera, tal y como usted decía, realmente sí, todo lo que usted acabó de decir complementa muy bien a lo que es el currículo, puesto que en esto está, en base a esto, los docentes pueden compartir su información con sus estudiantes. Y bueno, al igual que los demás artículos que han sido muy importantes, puesto que son referentes a uno de nuestros derechos, como es la educación. Entonces, esperemos que para el año 2030 ya se dé de mejor manera y se siga cumpliendo más que todo con este currículo y los demás artículos que hasta el día de hoy nos han permitido que tengamos una educación y que tengamos conocimiento sobre lo que debemos aprender en base al nivel que estemos y que más que todo conozcamos nuestros derechos, porque estos artículos más que todo nos permiten conocer nuestros derechos, a lo que nosotros, lo que nos van a garantizar en un futuro que podamos tener, como es la educación inclusiva y de calidad. Compañera Eliana, últimas conclusiones. Sí, compañero. Muy interesante este debate. La verdad es que, bueno, todo ya es a favor de lo que nos está diciendo la ODS, las constituciones, la LOEI y sobre todo lo que es el currículo, porque nosotros estamos estudiando esta materia que nos permite doblegar, como quien dice, no ser maestro, sino una guía para esos niños que vamos a esclarecerles la base en sí, para que ellos amen lo que es la educación y no tengan temor, porque por ejemplo los modelos tradicionales eran de que con el palo, ¿cómo es que? Una frase que dice, el estudio con el palo entra, o bueno, eso ya hay que dejarlo muy atrás, porque los niños de ahora tienen otra mentalidad. No son como los niños de antes que me decía mi mamá, ¿no? Me decían, allí donde me dejaban sentada, ahí estaba. Y si la mosca me sentaba, que me sentaba y punto. En cambio, ahorita los niños son muy despiertos. Hasta incluso ahorita con la pandemia que ingresó a nuestro país, créame que era algo no de creer, ¿no? Entonces todo eso se paralizó. Entonces, y obviamente la tecnología nos está invadiendo también, y obviamente que los niños ya saben manejarlas. Entonces los niños de ahora son muy despiertos y tenemos que ver la metodología para enseñarles y que ellos puedan absorber, y todo lo que nosotros enseñemos sean significativos a lo largo de su vida. Y temas interesantes que creo que esta es una parte de lo que estamos analizando, solo lo hemos leído, pero en sí hay que enfatizar que nosotros estamos estudiando aquella bonita carrera, y la tenemos que leer muy a profundo, porque nos ayuda bastante. Igualmente estar como quien dice, estar al día, porque por ejemplo los artículos de la Constitución pueden cambiar, también lo que es en la LOEI también puede, pero cambiar para mejoras futuros, y mejorar lo que es, como la compañera Dayana decía, tener una educación inclusiva y de calidad, porque eso es lo que se quiere, que nadie se quede afuera de lo que es este proceso educativo. Gracias. Compañera Sandy, últimas aportaciones sobre estos temas. Bueno, sí, algo muy hermoso, ¿no? Y a la vez quería compartirle dos frases muy hermosas. La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a las personas que se preparan hoy. A la vez, el profesor mediocre dice, pero el buen maestro explica. El maestro superior demuestra. Y yo pienso que si nos estamos preparando
y estamos adquiriendo conocimientos de cada uno de estos artículos, tanto como el DOS, la Constitución, LOI, también lo que nos compartió nuestra compañera Dayana, ¿no? Todo esto es para ser cada vez mejor persona, mejor docente a un futuro, y si nos estamos preparando es para tener éxito, y que aquellos errores que hemos visto en los docentes, no poderlo cometer nosotros, sino decir, bueno, tal docente fue de esa manera, no criticarlo, sino decir, esa manera no fue la adecuada. Y si nosotros estamos recibiendo una preparación, como decía esta frase, ser ese maestro superior y demostrar la calidad que estamos obteniendo a través de todos estos conocimientos. Listo. Muchas gracias a cada una de las estudiantes, compañera Dayana, Eliana y Sandy, por sus aportaciones, por este debate. Magíster, hasta aquí termina nuestro debate. Le agradecemos por su atención y muchas gracias.